Hola mundo, hoy vamos a hablar de la importancia del inglés, enfocado principalmente en informáticos. Empecemos. Trataré de hacer esto un video resumido porque en realidad hay montones de maneras de hablar de la importancia y los beneficios del inglés. Pero principalmente, al saber inglés vamos a llegar directo a las fuentes de las noticias, en vez de tener que esperar que sean traducidas o ponerlas en algún traductor, lo cual todos sabemos que aunque los traductores han avanzado muchísimo en cuanto a tecnología, no son suficientemente buenos todavía. Lo otro es ver los eventos en directo, los eventos de Google, Google I.O., Microsoft Build, Amazon, de Amazon Web Services y así. Todos esos eventos que son masivos, uno los puede ver directamente en streaming en inglés. Pero en cambio para acceder a ellos desde inglés, o sea, desde español, uno tendría que esperar o utilizar los subtítulos autogenerados que a veces tienen fallas. Y especialmente cuando hay conceptos y términos, siglas y cosas así, tienden a fallar los traductores. El otro son los nichos. Cuando queremos encontrar un tutorial de algo en particular o investigar algo pequeño, algo que es realmente un nicho dentro de la industria, es muy complicado encontrar eso en algún idioma que no sea inglés. En la mayoría de los casos eso está principalmente en inglés. Y como decía también, lo que es traducción no es, no llega al nivel del idioma nativo, y esto se lleva a cualquier otro idioma, obviamente. Cada vez que traducimos un idioma, se pierde un poco del contexto y de todo lo que queremos saber. Lo otro, obviamente, es investigación. Stack Overflow está hecho en inglés, y cuando nosotros queremos buscar, Stack Overflow es una biblioteca excelente de preguntas y respuestas, de contenido para resolver nuestros problemas. Entonces podemos directamente acceder a Stack Overflow, obviamente leer las respuestas, pero además preguntar fácilmente. Y también los papers, toda el área científica está hecha en inglés y validada en inglés. Entonces podemos directamente encontrar los papers como principal fuente de investigación, lo cual también es extremadamente útil. Además está el hecho de programar en inglés. Cuando uno programa en inglés y uno puede obviamente compartir el código, pero además uno puede ir a GitHub u otros lados y leer el código directo hecho por otras personas. Y ese código en la mayoría de los casos está hecho en inglés. Entonces las variables son nombres en inglés, las funciones son en inglés. Entonces es mucho más fácil acceder a ellos directamente desde el inglés. Y lo otro es que son puntos más transversales. Cuando uno aprende un idioma, si es que uno solamente sabe un idioma, cuando uno aprende el segundo idioma te hace pensar de otra manera. Y eso no es lo mismo a que tú traduzcas. Cuando tú aprendes, por ejemplo, si tú sabes español y después sabes inglés, tú no vas a traducir tu español a inglés, vas a pensar en inglés. Y eso es lo mismo que es el símil que pasa en programación. Cuando tú aprendes a programar en JavaScript y después programas en Python, tú no programas en Python escribiendo lo de JavaScript en Python, escribes en Python. Y lo mismo al revés. Y es por eso mismo también que yo recomiendo que una persona nunca se enfoque solamente en un lenguaje de programación. Muchos piensan y dicen, oh, quiero aprender un lenguaje de programación, ¿cuál? En realidad deberías aprender varios lenguajes de programación. Y lo mismo, uno no debería saber un solo idioma, debería saber por lo menos dos. Yo sé dos, español e inglés, y estoy aprendiendo japonés. Y estoy aprendiendo japonés usando mi inglés. Y lo otro es que aprender un idioma extra te abre las puertas a otro. Y es exactamente lo mismo. Cuando ya sabes un segundo idioma, te vas a dar cuenta que puedes aprender otros idiomas. Y después vas a poder decir, ah, si quiero aprendo francés, alemán, lo que sea. Porque ya aprendiste uno y ya rompiste esa barrera. Y lo mismo pasa en programación. Cuando empiezas con un lenguaje de programación, te encanta ese lenguaje y es el único que sabes, te vuelves experto, pero lo ideal es que aprendas por lo menos otro. ¿Cómo puedes empezar con esto? Lo primero es obviamente todos saben Duolingo. Instalar Duolingo y hacer eso de Duolingo 10 minutos al día. Y en ese caso particular yo promuevo que Duolingo es mejor que lo hagas todos los días un poco de tiempo a que lo hagas así como 1 o 2 horas intensamente a la semana. ¿Y por qué? Porque es preferible que crees el hábito de hacer eso todos los días, aunque sea poco tiempo. En vez de eso, cuando uno hace las cosas de forma intensiva, no retienes lo mismo que cuando creas el hábito de a poco.
Lo otro que recomiendo es ver las series con audio en inglés, especialmente hoy en día con el mundo de Netflix. Puedes poner las series en inglés, con audio en inglés, pero con los subtítulos en español. Eso lo que hace es que tú te empiezas a acostumbrar a escuchar el inglés y mientras los estás escuchando y vas aprendiendo de a poco, vas integrando esas palabras de a poco en tu conocimiento. Y de a poco vas a empezar a detectar esas palabras. Ah, entiendo lo que están diciendo. Ah, es un poco rápido, no sé si lo comprendo todo. Pero te va a servir y no vas a creer como el juntar Duolingo para aprender la teoría. Y lo otro es ver los keynotes de los eventos. Los keynotes son esas presentaciones principales que tienen estos eventos de Google I.O. de este año, del año pasado, así uno puede ver los keynotes. Y claro, ellos a veces tienen un lenguaje un poco técnico, pero los keynotes son ese tipo de presentaciones en los cuales igual hablan más o menos lento, entonces se toman su tiempo, uno ya sabe un poco el contexto, entonces hay varios conceptos que uno puede entender fácilmente y eso además va a valorar el hecho de que uno, lo ideal es que pueda llegar por lo menos a entender el inglés cuando uno lo lee y cuando uno lo escucha. Quizás no vas a pronunciarlo también, pero por lo menos consumir el contenido en inglés va a ser muy útil. Y el otro es un pequeño consejo que dejo al final. Y es que hay muchas personas que se arrepienten de no aprender inglés antes o de aprenderlo en general, pero no conozco a ninguna que se haya arrepentido de aprender inglés. Todas las personas que saben inglés saben lo valioso que es el saber inglés. Y cuando aprendas inglés vas a empezar a competir con el mundo entero, no solo en algunos países. Cuando uno ve el contenido en español, uno está ligado específicamente a los países que hablan español. Pero cuando uno habla en inglés o consume contenido en inglés, es en realidad el contenido del mundo entero. Así que eso dejo como pensamiento al final. Ojalá hayan aprendido algo.